En el video anterior empezamos a ver problemas de ecuaciones. Vamos a continuar con este tema y vamos a seguir dando consejos para saber cómo resolverlos. Recuérdense que al final esto es cuestión de práctica y de puro análisis. En sí las ecuaciones son bastante fáciles de resolver y lo que debemos de prestar bastante atención es en el enunciado para poder hacer un análisis o un preanálisis correcto. Entonces, por ejemplo, nos piden que hallemos el número x sabiendo que la cuarta parte de la quinta parte de la tercera parte de x es 3. Entonces nos dicen la cuarta parte. ¿Cómo expresamos la cuarta parte? Por medio de una fracción que sería pues un cuarto, ¿verdad? ¿Cómo expresamos la quinta parte? Pues un quinto. De la tercera parte, que sería un tercio de x. Quiere decir que aquí podemos ir de atrás para adelante o de adelante para atrás, así como lo hicimos ahora. Entonces la cuarta parte, un cuarto de la quinta parte, es un cuarto de la quinta parte. Por eso está aquí afuera el un cuarto y adentro el un quinto del paréntesis. De la tercera parte, un tercio de x. Si se dan cuenta, lo importante de aquí es poner los paréntesis adecuados. Y nos dice es 3, es decir, todo esto nos tiene que dar 3. Entonces lo único que tenemos que hacer es pues multiplicar. A pesar de que tenemos los paréntesis, pues por procedencia de operadores tenemos que multiplicar las fracciones, que sería pues un cuarto por un quinto por un tercio. Y esto nos da un 60avo. ¿De qué? De x. Y eso va a ser igual a 3. Este un 60avo está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y como es 1 partido 60, pasa al otro lado como 60 partido 1, que es equivalente a 60, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos por 3. Si nosotros realizamos esta operación nos da 180. Quiere decir que el valor de x es 180. Entonces, así es como resolvemos este problema. Vamos con otro. Nos piden los números positivos de 3 cifras, sabiendo que la primera cifra es el doble de la segunda y la tercera es el triple de la segunda. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos que usar igualación. Tenemos que encontrar un número de 3 cifras. Eso es lo que nos piden. Y que la primera cifra es el doble de la segunda. Quiere decir que la segunda es pues la cifra, pero la primera es el doble de la segunda. Entonces por eso es, ¿cuál es el doble? Pues 2x es igual a x, que sería la que está en segunda posición, y la tercera es el triple de la segunda. Y como la segunda es x, quiere decir que el triple de la segunda es 3 por x, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a resolver. Este x está aquí sumando, pasa al otro lado a restar, que quedaría 2x menos x. Y 3 por x es 3x, y como está aquí sumando también pasa a restar. Entonces nos quedaría 2x menos 3x es igual a 0. Operamos esto y nos quedaría 2 menos 1 menos 3 es menos 2. Menos 2x es igual a 0. Este menos 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y cualquier número de 0 dividido en cualquier número, sería 0. Quiere decir que x es igual a 0. Pero aquí tenemos que usar bastante nuestra lógica. Porque, digamos, un número de 3 cifras, digamos, no podríamos poner 0, 0, 0. Esa no sería la respuesta, ¿verdad? Porque, digamos, x es 0 y 2 por 0 es 0 y 3 por 0 es 0. Quiere decir que las 3 cifras son 0, 0, 0. No es correcto. Quiere decir que esta ecuación tiene soluciones infinitas y no porque sea igual a 0, sino por el tipo de problema que nos están diciendo. Entonces lo que vamos a hacer es usar nuestra lógica. ¿Qué pasa si pruebo con 1? Y pruebo 2 por 1 es 2, que es lo que tengo por acá. Pues 1 es 1. Y 3 por 1, que es el valor de x que yo supuse, es 3. Entonces mi número de 3 cifras, ¿cuál es? 2, 1, 3. Entonces quiere decir 2, 1, 3 es el doble, 1 y el triple, sí cumple. Y vamos por curiosidad a probar otro número. ¿Qué pasa si pruebo que x sea igual a 2? Entonces, ¿cuál sería el doble de 2? Pues sería 4. ¿Y cuál sería el triple de 2? Es 6. Entonces mi número de 3 cifras es 4, 2, 6.
Y si se dan cuenta, es 2, 1, 3, 4, 2, 6, cumple con el enunciado que nos están diciendo. ¿Y qué pasaría si pruebo x es igual a 500? Pues el doble de 500 sería 1000, perdón, aquí puse 100, ahorita lo voy a corregir, ya lo tengo corregido. Entonces sería 1000 es el doble de 500, sí, y 1500 es el triple de 500, sí. Entonces si se dan cuenta, esta respuesta quiere decir que tiene soluciones infinitas. Quiere decir que los números positivos de 3 cifras puede ser cualquier número. X puede ser cualquier número porque ya vimos que se cumple la condición de que la primera sea el doble y la tercera será el triple. Entonces, como les digo, la respuesta sería, pues, X puede ser cualquier número porque cualquier número puede cumplir con el doble de X y el triple de X en la tercera cifra, ¿sí? Vamos con el siguiente problema. Nos piden encontrar dos números positivos y consecutivos de modo que la suma de sus dobles sea igual al triple del mayor de los dos números. Entonces, tenemos que encontrar dos números positivos y consecutivos. Quiere decir, ¿qué es consecutivo? Pues el que le sigue. Por ejemplo, si tenemos 1, el consecutivo sería 2. Si tenemos 2, el consecutivo sería 3. Si tuviéramos 500, el consecutivo sería 501. Entonces, para empezar, tenemos que tener bien claros los conceptos. Entonces, nos piden que la suma de sus dobles sea igual al triple de mayor que de los dos números. Entonces, la suma de sus dobles, entonces tenemos 2x, que sería el doble del primer número. Solo lo vamos a poner aquí en más clarito. Vamos a ver. Listo. Por ejemplo, quiere decir que nosotros tenemos un número y su consecutivo, este es el número. Y el consecutivo sería x más 1, ¿verdad? Es cualquier número que no sabemos cuál es y sería el consecutivo. Entonces, teniendo esto claro, que x es el número y x más 1, el consecutivo tenemos que la suma de sus dobles. ¿Quién sería el doble del número? Pues sería 2x. ¿Y quién sería el doble del consecutivo? Porque es la suma de los dobles, es decir, del número y del consecutivo. Pues el doble sería multiplicado por 2. ¿Y quién es el consecutivo? X más 1, que es lo que tenemos por aquí arriba. Y nos dice que sea igual al triple del mayor de los dos números. ¿Quién es el mayor de los dos números? ¿X o X más 1? Pues es X más 1, por eso el triple de X más 1. Y así es como nació esta ecuación. Y ahora lo único que tenemos que hacer pues es resolverla. Tenemos 2x, 2 por x es 2x y 2 por 1 es 2. 3 por x es 3 y 3 por 1 es 3. Pasamos todas las x a un lugar y todos los números a otro lugar para empezarlos a operar. Y tenemos pues 2 más 2 son 4x más 2, 3x más 3. Ahora lo pasamos, 4x, este está sumando, pasa a restar, 4x menos 3x, y sería 3 menos, este está sumando, menos 2. Y 4x menos 3x es 1x, que sería x, ¿verdad? Y 3 menos 2 es 1. Quiere decir que los números positivos y consecutivos que cumplen con esta condición es 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque quiere decir que x es ese que acabamos de encontrar, que es 1, y el consecutivo, ¿qué sería? X más 1, que sería 1 más 1 es 2. Y por eso, aquí tenemos la respuesta, ¿sí? Vamos con lo siguiente. Nos dice que el padre de Andrés tiene 30 años más que él, y su madre tiene 5 años menos que su padre. Nos piden que averigüemos la edad actual de Andrés, sabiendo que la suma de las edades de los padres es 7 veces la edad de Andrés. Entonces, para empezar, sabemos que la edad de Andrés es la que queremos encontrar, entonces por eso le damos el valor de x. Nos dice que el padre de Andrés tiene 30 años más. ¿Cómo ponemos 30 años más que la que tiene Andrés? Pues si sabemos que Andrés tiene x, pues sería x más 30, ¿verdad? Y nos dice que su madre tiene 5 años menos que su padre. Entonces la madre de Andrés tendría la edad del padre, que sería x más 30,
menos esos 5 años, menos, ¿verdad? Que sería x más 30 menos 5. Entonces, ya podemos hacer nuestra ecuación, que sería, nos dice que averiguamos la edad de Andrés sabiendo que la suma de las edades de sus padres. Entonces tenemos que sumar la edad de sus padres. Sabemos que su padre tiene x más 30 años, ¿verdad? Y que la madre tiene x más 25. ¿Por qué 25? Porque 30 menos 5 son 25, ¿verdad? Podríamos poner x más 30 menos 5, pero de una vez lo podemos operar. Entonces, la suma de las edades de sus padres, esta es la edad de su papá y esta es la edad de su mamá, es 7 veces la edad de Andrés. ¿Y cuál es la edad de Andrés? Es x. Entonces 7 veces la edad de Andrés serían 7x. Entonces tenemos que empezar a operar. Y tenemos x con x, que sería x más x serían 2x. Y 30 más 25 son 55, es igual a 7x. Pasamos las x con la x y los números con los números. Entonces se queda 55 de este lado. Y quedaría 7x, este está sumando, pasa a restar. Y 7x menos 2x son 5x. Y este está aquí, este está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y 55 dividido 5 son 11. Entonces quiere decir que x es igual a 11. ¿Y quién es x? Pues la edad de Andrés. Entonces ya tenemos la primera respuesta, que es la edad de Andrés es de 11 años. Y si nos pidieran lo demás, aunque no está de más pues poner la respuesta completa, esto es lo que deberíamos de poner en el examen. Entonces la edad de Andrés es de 11 años. Quiere decir que la edad de su papá, ¿cuánto es? Pues x más 30. Sabemos que x ahora vale 11 más 30. Quiere decir que su papá tiene 41 años, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene la mamá? Pues 41 menos 5 años, que nos dijo que sería 36. O que sería 11 más 30 menos 5, si quisiéramos usar esta ecuación, que va a ser exactamente lo mismo, tiene 36 años. Vamos con el siguiente. Nos dice que tanto Andrés como su hermano Jaime tienen guardado su propio dinero. Andrés sabe que tiene el triple de dinero que su hermano. Entonces aquí ponemos el dinero de Andrés, tiene el triple que su hermano. Que su hermano, ¿cómo es que se llama su hermano? Jaime. Entonces Jaime tiene x y Andrés tiene el triple, que sería 3x. Y nos dice que Andrés decide darle 130 quetzales a su hermano, es decir, 130 quetzales a Jaime. Entonces el dinero de Andrés, después de darle los 130, pues quedaría 3x, que era lo que tenía, menos 130 que le dio a su hermano. Y su hermano, pues ¿cuánto tendría? X más 130 más, ¿verdad? Que es lo que le dio Andrés. Entonces dice, después de la donación, Andrés se compra un libro de 15 quetzales. Entonces, Andrés ya va acumulando. Tiene 3x menos 130 que le va a su hermano, menos 15 quetzales que se gastó en un libro. Y nos dice, con lo que sus ahorros son ahora el doble de su hermano. Al principio eran 3x y ahora son el doble. Entonces quiere decir que 3x menos 130 menos 15 va a ser igual a 2x. Porque después de todas estas operaciones que hizo, de darle 130 quetzales y luego comprarse un libro, ahora solo tiene el doble que su hermano. Entonces queremos saber cuánto dinero tenía Andrés inicialmente y cuánto tiene pues Andrés y Jaime también ahora. Entonces primero vamos a resolver la ecuación. Entonces para ello tenemos 3x menos 130 menos 15 es igual a 2x. 3x menos, menos 130 menos 15 son menos 145. Y aquí viene algo bien importante, que es el doble de su hermano, 2x. Quiere decir que tenemos que reemplazar esta x por lo que tenía Jaime después. ¿Y cuánto tenía Jaime después? Por eso lo puse en anaranjado. Pues tenía x más 130, que era lo que le había prestado Andrés, ¿verdad? Entonces quiere decir que este 2x en realidad es el doble que su hermano. Es 2x, que sería x más 130. Reemplazamos x por el valor de x más 130. Por eso lo puse por acá. Y ahora sí empezamos a operar. Nos quedaría 3x menos 145. 2 por x es 2x. Y 2 por 130 es 260.
Si ponemos las x con las x, sería 3 menos 2x, sería 1x. Y 260 más 145, que está restando, pasa a sumar, nos da 405. Entonces, ¿qué es 405? Pues es el dinero, es x, ¿verdad? Que es el dinero de Jaime inicialmente. Quiere decir que Jaime tenía inicialmente 405 quetzales. ¿Y cuánto tenía Andrés? Pues sabemos que es el triple de lo que tenía Jaime. Entonces es 3 por 405, ¿verdad? Y eso nos da 1215 quetzales. ¿Y ahora cuánto dinero tienen? Pues Jaime ahora tiene 535. ¿Dónde saqué esos 535? Pues Jaime tiene 405 más 130. Entonces sería 405 más 130 son estos 535. ¿Y cuánto tiene Andrés ahora? Pues sería 3 por x, que sería, sí, 3 por x, que sería 4, x sería 405, menos 130, menos 15. Quiere decir que ahora Andrés tiene 1070, y esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente. Nos piden que busquemos un número positivo x, de modo que al sumarlo con su doble, se obtenga el triple de dicho número. Nos preguntan que cuántos números x cumplen con lo anterior. Pues primero tenemos que formular la ecuación. Entonces, un número x, de modo que al sumarlo con su doble, sumarlo con el doble de x, ¿verdad? Se obtenga el triple de dicho número, es decir, 3x, ¿verdad? Resolvemos. 1 más 2 son 3, x es igual a 3x, y nos quedaría 0 igual a 0. Y esto ya hemos visto ejemplos anteriores donde quiere decir que una igualación o en una ecuación, ¿sí? Si los dos lados de la ecuación sale el mismo número, quiere decir que tiene esta ecuación infinitas soluciones. Quiere decir que todos los números van a cumplir. Cualquier número, recuérdense que puede ser un entero positivo, un entero negativo, una fracción positiva, una fracción negativa. Entonces esta sería la respuesta. Y podemos pues comprobarlo. Por ejemplo, que yo quiero que x sea un cienavo. Ahí, un cienavo. Más 2, estoy reemplazando las x por un cienavo, que es el valor que yo quiero que sea x para comprobar que esto sea cierto. ¿Cuánto me tendría que dar? 3 cienavos. El triple de un cienavo, pues son 3 cienavos. Quiere decir que cumple. Y lo mismo va a pasar con cualquier número que probemos, pero pues ya solo con ver esta igualación sabemos que este problema tiene infinitas soluciones y que todos los números cumplen. Vamos con un pequeño repaso. Si obtenemos una igualdad imposible, no existe solución. Por ejemplo, si obtenemos 1 igual a 0, esto no es posible, ¿verdad? ¿Cómo 1 va a ser igual a 0? No, ¿verdad? Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en la ecuación x es igual a x más 1, que sería como decir, un número es igual a su consecutivo, lo cual es falso. Luego es lógico que la ecuación no tenga solución. Entonces, en conclusión, si aquí tenemos un número y aquí tenemos otro número, esa igualdad no es imposible. Quiere decir que el problema no tiene solución. Luego tenemos que si obtenemos una igualdad que siempre se cumple, justo como el ejemplo que acabamos de ver, pues este 0 igual a 0 podría ser 5 igual a 5, o 1 octavo es igual a 1 octavo, quiere decir que cualquier valor es solución, es decir, la solución de todos los números reales. Por ejemplo, si obtenemos 0 igual a 0, esto ocurre, por ejemplo, en la ecuación x igual a x, que sería igual a decir un número es igual a sí mismo, lo cual es siempre cierto. Entonces, para que lo tengamos en mente en los problemas que solucionemos. Entonces, tenemos también como ejemplo escribir algebraicamente las siguientes expresiones. Entonces, si nos piden el doble de un número, ¿qué es? Es 2x. El doble de un número, ¿qué es? Multiplicarlo por 2. Por lo tanto, el doble de x es 2x. Cuando nos dicen el triple de un número x, es prácticamente el triple de un número, es multiplicarlo por 3.
Por lo tanto, el triple de x es 3x. Si nos piden el doble de un número x más 5, pues el doble de x sabemos que es 2x, por lo tanto, si le sumamos 5, tenemos 2x más 5. Si nos piden el cuadrado del triple de un número x, pues el triple sabemos que es 3x, por lo que tanto su cuadrado es 3x al cuadrado. ¿Y cuánto es 3x al cuadrado? Pues 9x al cuadrado. Si nos pide las 3/4 partes de un número x, quiere decir, por ejemplo, la cuarta parte de x es un cuarto de x, que sería igual a decir x cuartos. Por lo tanto, 3/4 partes de un número x sería 3x partido 4. Si, por ejemplo, si nos piden hallar el número que cumple con estas condiciones, vamos a ir una por una, como les digo, este es un repasito. Por ejemplo, su doble más 5 es 35, el doble de ese número más 5 es 35. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar la ecuación, encontrar x, que sería, pues pasar este que está sumando a restar, 35 menos 5 es 30, nos quedaría 2x es igual a 30, y este está multiplicando, pasa a dividir, y sería 30 dividido 2, sería 15. Por lo tanto, el número que cumple con el doble más 5 es 35, es el número 15. Al sumarle su consecutivo obtenemos 51. Es otro número el que tenemos que encontrar que cumpla con esta condición. Entonces, x es el número, su consecutivo es x más 1. Entonces es la suma de esos dos. Y eso nos tiene que dar 51. Resolvemos esta ecuación, x más x es 2x más 1 es igual a 51. Nos quedaría 2x es igual a 50, 51 menos 1, ¿verdad? Y 50 dividido 2 sería 25. Por lo tanto, el que cumple esta condición es el número 25. Al sumar su doble, su mitad y 15 se obtiene 99. Al sumar el doble es el número y le sumamos el doble, x más 2x, más su mitad, que sería, ¿quién sería la mitad? Pues x partido 2, ¿verdad? ¿Verdad? No hay para dónde. Y 15, es decir, sumamos el doble, sumamos el número, sumamos su doble, sumamos su mitad y sumamos 15, esto nos va a dar 99. Entonces, x más 2x es igual a 3x más x medios, 99 menos 15, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como ya vimos a lo largo de este curso, pues sería sacar el factor común para operar con denominadores comunes, ¿verdad? Perdón, no es el factor común, sino que es el MCM. Y pues lo vamos a hacer por el método cruzado, que sería 2 por 3, sería 6x. Ya sabemos perfectamente cómo hacer eso, partido 2. Lo que yo quiero es que los dos tengan el denominador común. Y sería más x medios, 99 menos 15 es igual a 84. Y 6, bueno, como este es denominador común, esto es igual a decir, vamos aquí a hacer por acá, esto es igual a decir 6x dividido 2 más x2, x partido 2 es igual a 84, es lo mismo a decir a 6x más x y todo eso partido 2, porque es el denominador común, es igual a 84. Entonces quiere decir que este está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedaría 6x más x es igual a 84, partido 2. Entonces nos quedaría, que es lo, perdón. Aquí sería, aquí no es división. Este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, perdón. Entonces, por eso es 84 por 2, que es lo que tenemos por acá. Entonces, 6x más 7x es 7x. Y 84 por 2 es 168. Y 168 dividido 7 nos da 24. Y, por ejemplo, si nos piden un número que cumple su cuarta parte es 15, quiere decir x partido 4 es igual a 15. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. 15 por 4 es 60.
y con eso estaríamos con los problemas de fracciones.